estas células, algunas de ellas inflamadas, algunas de ellas contaminadas por algún, de repente, proceso inflamatorio, infeccioso, o cambios metabólicos, cambios celulares, y entonces se llega a una transformación maligna. Lo que vamos a hacer ahora en la práctica es bastante simple, sencilla, ¿no? Porque ustedes recién van a entrar a lo que es estos cambios neoplásicos, pero sí deben saber que a veces estas neoplasias o ciertos cambios celulares que ocurren en el organismo, algunos de ellos forman una proliferación celular, o sea, comienza la célula de repente por cualquier cambio a nivel del genoma, comienza a proliferar. Y esta proliferación celular puede dar lugar a una neoplasia benigna o puede dar lugar a una neoplasia maligna. Así, esto como se va generando todos estos cambios, ¿no? Algunas tienen una neoplasia benigna, puede ser originada por tal o cual lesión, y otra neoplasia maligna puede ser originada por otra lesión o otro cambio celular. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa bastante simple y elemental que ustedes van a ver. No nos compliquemos la vida todavía, pero sí para más adelante, cuando estemos en patología especial, entonces ahí sí ya la cosa va a ver, entonces ustedes ya también van a saber, o al final de repente en estas dos últimas clases, entonces ya ustedes van a comprender mejor qué cosa es una neoplasia benigna, qué cosa es una neoplasia maligna. Por ejemplo, acá no estamos viendo ningún criterio, no estamos viendo, por ejemplo, vamos a ver una metástasis, pero no estamos viendo ni hablando acá de cómo es la fisiopatología de la metástasis, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce este tipo de lesión? Bien, sin embargo, vamos entonces a comenzar con estas láminas. Y la primera lámina que vamos a ver nos han puesto la primera lámina, el adenoma tubular de colon, ¿no? Adenoma tubular de colon. En la frente, entonces ya sabemos, bueno, es un adenoma tubular. Entonces también puede haber otro tipo. ¿Qué cosa es el adenoma tubular de colon? No me gusta acá, esta es una luz, una fotito, donde se ve una cierta formación, ¿no? Exofítica, digamos así, con un tallito, ¿no? con un tallito ahí, y otra que se ve, que no se ve ese tallito, cuando se ve ese tallito es pedunculado, se le llama. Entonces un adenoma pedunculado cuando hay un tallito ahí, y cuando no hay tallito, entonces es una base césica. Entonces todo es césico. Entonces ahí ya comienza a ver adenoma césico y adenoma pedunculado, ¿no? Pero adenoma, ¿qué cosa es? Ahora adenoma es una formación exofítica, pero la diferencia cuando nosotros hablamos de adenoma es que el adenoma hay cambios nucleares, cambios celulares que ya son asociados a la neoplasia. Entonces, ¿y qué cosa en sí? Es un crecimiento. Es un crecimiento sobre el epitelio. Ahora, ¿cualquier crecimiento sobre el epitelio se llama adenoma? No se llama adenoma. Entonces, ¿cómo es? Entonces, tenemos también, se llama una lesión pólipo, ¿no? O sea, cualquier crecimiento sobre el epitelio es un pólipo. Y estos pólipos pueden ser un pólipo hiperplásico, que es un pólipo benigno, y un pólipo adenomatoso que está asociado a las neoplasias, ¿no? Entonces, ahí comienza. Entonces, antes de hablar de adenoma, tenemos que poner pólipo. El pólipo es un crecimiento, es una crecencia o neoformación que se origina en la superficie de la mucosa. Ahí se origina. Entonces, cualquier crecimiento ¿no? Esto es, ya sea que tenga tallito o pedunculado, o sea, pedunculado, o que no tenga tallito en la base ancha o césica. Pero cualquier crecimiento, eso se le denomina. Ahora, le repito entonces, estos pólipos pueden ser hiperplásicos, que no se malignizan, o puede ser adenomatoso, ¿no? Entonces ahí comenzamos ya
haber una cierta diferencia, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver, por supuesto, el pólipo adenomatoso. Entonces, quiere decir entonces que el pólipo adenomatoso sí está asociado a uno de estos cambios. Muy bien. Los pólipos entonces se forman, ¿no? A veces en toda persona. Se forman cuando las células normales crecen y se reproducen en forma anormal. Estas células pueden producir células nuevas y aún cuando estas no sean necesarias. Entonces ahí comienza a crecer estos pólipos. Ahora, ¿cómo se origina? Hay factores. Vamos a comenzar primero acá. Factores riesgo. Y dentro de estos factores de riesgo queda este crecimiento de la un pólipo CC. Y ahora, de aquí vamos a ver en qué factores de riesgo se asocia este crecimiento. La edad. Siempre la edad entonces es una condición para que esto crezca. Y sobre todo esto se presenta en pacientes mayores de 50 años. Algunos dicen que también el grupo étnico, sobre todo los afroamericanos, también tienen antecedentes familiares, también tienen esa tendencia a que hagan estos problemas. Otros, el estilo de vida sedentario. Imagínense usted, el estilo de vida sedentario, ¿qué condiciona el estilo de vida sedentario? El solo hecho de no hacer ejercicio, ¿no?, hace que la digestión sea más lenta. Y al ser la digestión más lenta, entonces todo el material fecal permanece más tiempo en el colon. Y este material fecal que permanece más tiempo en el colon hace que haya más contacto y que favorezca a la formación de estos cólicos. Entonces, tenemos otra cosa, también la obesidad. A veces la obesidad también condiciona el tabaco y el alcohol. Bueno, ya sabemos ustedes, van a ver que el alcohol y el tabaco están distribuidos casi por toda la recuperación. Entonces, esos son los factores de riesgo. Pero también al último, las mutaciones genéticas que pueden estar asociadas. De repente, yo puedo hacer mucho ejercicio, de repente no bebo, de repente no fumo, de repente no soy obeso, entonces tengo mi edad, pero de repente hay alguna alteración genética y eso podría condicionar, ¿qué cosa? Podría condicionar cierta alteración. Entonces, el tipo de adenoma más frecuente, entonces nace una proliferación de células epiteliales en clase. ¿A partir de qué? Puede ser a partir de la mutación del gen APC o de la beta-catenina, ¿no? O sea, ahí ustedes tienen esta. A veces una actividad del oncogencras o una activación de los supresores como el APC, SMAD, etc. Entonces ustedes tienen algo. Y miren ustedes acá, vamos a ver cómo es que se está asociando esto. Por ejemplo, acá hay un colon normal, pero hay una mucosa en el riego. Como le digo, ya yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada. Estoy bien, hago mis ejercicios, pero tengo una alteración genética que está en relación a la que se llama la beta-catenina. Y esto de aquí, pues me puede originar la formación de un pólipo adenomatoso. O de repente, un carazo, ¿no?, en el cromosoma 12. Y también me puede presentar este tipo de alteración genética. Entonces ustedes ven que estos factores, hay factores de riesgo, de repente no tengo nada de esto, estoy muy bien, pero ¿qué sucede? Como mucha grasa, constipación, no hago ejercicio, bebo, fumo, y entonces todo eso condiciona también a la formación de pólipos, sin necesariamente estar asociado a estos cambios genéticos. Pero de repente la contraparte es influir, ustedes tienen factores. Entonces tienen factores genéticos por un lado y otros factores asociados a la edad, asociados al estilo de vida de cada paciente.
Son dos factores etiológicos que ustedes van a tener presentes en esta formación, ¿no?, de pólipo. Y cuando hablamos de pólipo, bueno, cuando hablamos de esta formación adenomatosa, esta formación adenomatosa, cuando hablamos nosotros, tenemos que esto se va a clasificar. Generalmente no podemos hablar nosotros de un solo tipo de adenoma. Adenoma de pólipo, no. No puede hablar porque hay varios tipos de adenomas. Entonces, y esos tipos de adenomas se dan de acuerdo a las características histológicas que va a tener. Así tenemos nosotros, que generalmente tenemos el adenoma tubular, el adenoma velloso o el adenoma tubulovelloso. Estos generalmente son pólipos de tipo neoplásico. Estos generalmente, todos los adenomas están asociados con una displasia. Y esta displasia puede ser de bajo grado o de alto grado. Eso quiere decir entonces de que esta formación adenomatosa puede transformarse en cáncer. Ese es un gran problema. Toda lesión adenomatosa puede formarse con cáncer. Y esto puede formarse, esta displasia leve o de bajo grado, ¿no?, o displasia de alto grado, puede ir a un carcinoma in situ, puede haber un carcinoma invasor, ¿no?, y después un carcinoma ya infiltrante. Pero también hay otra cosa, que hay otro tipo de pólipo que no lo vamos a hablar acá, son los pólipos aserrados. Que estos pólipos aserrados también tienen un tipo de alteraciones displásicas. Entonces, todo esto se considera con pólipos neoplásicos. ¿Y cuáles son los pólipos no neoplásicos? ¿Hay pólipos no neoplásicos? Sí, hay pólipos no neoplásicos. ¿Y cuáles son los pólipos hiperplásicos? Los pólipos anatomatosos y los pólipos inflamatorios. Esos son pólipos no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos. Entonces, ahí tenemos que, felizmente, los pólipos hiperplásicos, felizmente, son en gran cantidad, gran porcentaje de todos estos pólipos no neoplásicos son el pólipo hiperplásico. Y el pólipo hiperplásico, no, como le dije, no tiene transformación maligna. Entonces, ya comenzamos ahí a ver qué bien. Entonces, y el pólipo, los adenomatosos, sí tienen transformación maligna. Ustedes ya saben entonces que cuando le hagan un adenoma tubular, estos son por formación tubular, un adenoma tubulovelloso, tubular. Este es un adenoma tubular. Un adenoma velloso, porque estas prolongaciones, todos estos son, o sea, las fibras son larguísimas, esas son como deditos. Entonces, este es un adenoma velloso. Y tubulovelloso es la contraparte, que es tubular, y esa parte, tubulovelloso. Esas son características siempre que ustedes van a encontrar. Felizmente, la más común, la más frecuente, es los adenomas tubulares, ¿no? Bien, ya saben entonces cuando tienen tallito son pediculados, y cuando no tienen tallito, entonces son pólipos césicos. Muy bien. Vamos a ver entonces, y acá ustedes lo ven. Miren ustedes acá, un pediculado y un césico, ¿no? Esas son características de esto. Entonces son lesiones elevadas. Césico sin tallo, pedunculado con tallo. Cuando está en fresco tiene color rojizo y es un aspecto cerebroide. Entonces, ¿por qué cerebroide? Porque miren ustedes todas estas formaciones nodulares que se van a dar en estas lesiones por poro, ¿no? Y que generalmente miden menos de un milímetro. Pero eso no le quita que pueden tener más medida, no le quita eso, ¿no? Y por supuestamente también la malignidad de esto muchas veces se evalúa, o el clínico lo ve, entonces cuando esto mide más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, 20 milímetros, ya esto es un cáncer, ¿no? Es muy posible que sea eso. Entonces tenemos ustedes ahí estos tipos de órganos.
Bien, vamos a ver también acá, porque tenemos otro. Miren ustedes acá, miren ustedes color, miren ustedes, sesquiternular, con la misma característica, ¿no? Con la misma característica. Entonces, cuando no se ha fijado color rojito, y así lo ve el gastroenterólogo. Por eso esta lesión, que puede ser toda lesión elevada, ¿no? Se debe extirpar. Ahora, el gastroenterólogo, ¿no? O se recomienda cómo evitar nosotros el cáncer de colon. Pues a todo paciente después de los 50 años debería hacerse una colonoscopia, ¿no? Para descartar. Porque esta colonoscopia, este tipo de lesión, puede ser un adenoma. Y si es un adenoma, ¿todos los adenomas son malignos? No. ¿Tienen displasia? Sí. ¿Pero todos se transforman en malignos? No. ¿De qué depende? Depende del grado, ¿no? O sea, si es de bajo grado o de alto grado. Y muchas veces esto tiene una duración sobre los 10 años para una transformación maligna. Ahora no estamos hablando de eso, simplemente estamos hablando de un colon. Y usted ve un colon nublado, ¿no? Y miren estas formaciones medio nubulares que le da el aspecto cerebroide que le hemos mencionado. Muy bien, entonces ya tenemos esto, y ahora desde el punto de vista histológico, viene acá, es una lesión colónica, y acá está el polipito, ¿no? Acá está el polipito, entonces lo que tiene acá entonces tiene un polipito, no se ve, rojo, bonito, ¿no? Este polipito. Y miren, eso no tiene carne, ¿no es cierto? Entonces un pólipo cesis no tiene carne, acá un pólipo cesis está pegadito a la mucosa, y sobre esa mucosa es que ha crecido, sobre la mucosa crece. Entonces, eso comienza pues entonces a presentar estos tipos de lesiones. Entonces, ya saben, y ahí lo tienen. Bueno, ahí está. Entonces, de acuerdo a la característica, bastantes tubos, ¿no? Entonces, de arranque a todos tubos, entonces es un adenoma tubular. ¿Y cómo reconozco yo al adenoma tubular? Porque forma tubo, 1, 2. ¿Y cómo reconozco que esta lesión en realidad es una lesión premaligna? Miren ustedes acá esta área, ¿no? Miren ustedes. Entonces miren esta área. Y miren la mucosa. ¿Qué le llama la atención en esa mucosa? A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué le llama la atención? Y vamos a ver de repente ¿qué le llama la atención? ¿El epitelio lo pueden ver? ¿Qué cosa ven acá? El epitelio no parece de color derecho. La mucina del epitelio es igual a esto, es igual que allá. No es igual. Entonces acá está normal. ¿Y allá qué ha pasado por esta zona? Ha disminuido. Mire, solamente de eso, para nosotros los microscopios, ya decimos, porque yo no necesariamente tengo que ver todo, yo voy a esto de acá, y este es un adenoma. ¿Por qué? Porque esta lesión ha disminuido. ¿Qué otra cosa puedo ver? ¿Qué otra cosa veo? Miren ustedes los núcleos. A menudamente los núcleos son chiquitos, una sola hilerita. Núcleo basal. Y miren ustedes acá los núcleos. Acá. Entonces, en toda esa medida ya no hay. O sea, los núcleos que son pequeñitos, redonditos, basales, comienzan a cambiar. Acá, miren estos núcleos acá, y miren estos núcleos acá. Entonces, comienza a cambiar una variedad. Entonces, formación tubular, ¿no? Entonces, y esto pues lo vamos a ver qué es lo que sucede con nosotros. ¿Bien? Entonces, ahí igual. Miren ustedes ya, aquí, ¿dónde está el adenoma? En toda esta parte.
yo veo este adenoma, ¿no? Entonces, yo acá ¿no? Todo esto. Entonces, y esto no, por supuesto, este es normal, acá también, todo es normal. Sin embargo, aquí ya comienza el problema. Aquí comienza a ser, comienza a practicar, comienza a disminuir. La celularidad, todo eso comienza a disminuir. Entonces ya comienza a variar esto citoplasma, comienza a variar los núcleos, y entonces ya comenzamos a ver este es adenoma. Y este es un adenoma peduncular, ¿no? Es un adenoma peduncular. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a ver? Ustedes simplemente ponen una lesión elevada tubular o tubulopapilar, que esto muestra, puede ser todos los adenomas, como le dije, pueden tener una displasia de bajo grado o pueden tener una displasia de alto grado, todos. No necesariamente yo le voy a exigir acá que me escriban cuál es bajo grado, que me escriban cuál es alto grado, no necesariamente, pero sí es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Miren ustedes acá, miren ustedes este aspecto, y miren ustedes acá, este es bajo grado y este es alto grado. ¿Qué cosa es lo que cambia? Lo primero, miren, los núcleos hipercromáticos pseudoestratificados. Si yo digo, ¿por qué? Porque normalmente los núcleos son basales, núcleo redondito basal. 1, 2, la mucina celular citoplasmática, o células caliciformes. Entonces, lo primero que hay, disminución caliciforme, estos núcleos redonditos basales se hacen alargaditos. Alargados. Ahí aquí se ven núcleos alargados. Pero este crecimiento nuclear, miren ustedes acá, ustedes miren, la superficie está limpia, entonces eso no crece sino hasta los 2/3 de la célula, de este espacio granular, y arriba se ve una superficie limpia. Cuando veo eso, este es un displasia de bajo grado. Entonces, ahí veo. Sin embargo, cuando veo estos cambios celulares, esas celulitas que han crecido alargadas, gruesas, se hacen ahora rechonchas. Entonces crecen, se engordan. Y al engordarse, comienza a formar una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Entonces eso se hace una pseudoestratificación, se denomina. Entonces se vuelven redondeadas, agrandadas, ¿no? Con pseudoestratificación, y que muchas veces compromete todo el espacio celular, ¿no? Compromete todo acá, miren ustedes acá, compromete a todo, la pared glandular. Eso es lo que hace pues esta célula. Entonces los núcleos más redondos y abiertos, con núcleos prominentes, pérdida total de polaridad, aumento considerable de apoptosis, mitosis atípica, mayor pseudoestratificación. Bueno, ahí ya son todos los cambios en detalle, ¿no? Pero eso es lo que ustedes sepan cuando hablar de una polipoadenomatoso con displasia de alto grado, cuando es polipoadenomatoso con displasia de alto grado. Entonces, ¿yo qué pondría? Si me toca esta lámina, yo pondría pues, simplemente que son lesiones elevadas, que pueden ser sésiles, pueden ser pedunculares, y que pueden demostrar, ¿no?, cambios displásicos de bajo grado o de alto grado. ¿Listo? Con eso yo me conformo, muy bien, de bajo grado y alto grado. Entonces ya yo sé que ustedes tienen todo el conocimiento, las características ya las iremos aprendiendo poco a poco, cuando ustedes entonces ya comiencen pues a ver mucho más acerca de esta neoplasia. Miren ustedes acá, una parte normal, una parte adenomatosa, ¿no? Ahora, cuando veo esta parte adenomatosa, ¿qué cosa es lo que prima? Porque acá lo que prima es, miren, esta formación nuclear que hay. De acuerdo al escrito, ¿qué les parecería a ustedes todo esto? ¿Qué les parecería? ¿De alto grado o de bajo grado? ¿Qué les parecería a ustedes?
viendo un panorama. ¿Qué le parece? Si hemos dicho que esos núcleos redonditos se vuelven alargaditos, pero esos núcleos alargaditos aquí no son rechonchos, son alargados, alargado, pero queda solamente, no cubre hasta la mitad o a veces 2/3 nada más de la célula, y toda la parte superior está clara. Y miren ustedes, hasta toda la parte superior está clara. Entonces, ¿qué cosa es esto? Uno de bajo grado, ¿no? Así se vería. Entonces, uno de bajo grado. Muy bien, perfecto. A pesar de también que la cantidad de células mucinosas puede ir, ahí se puede ver, pero disminuyendo en relación a la cantidad que hay por ahí. Entonces, eso es lo que. Y ahí vemos que se. Ahora, ¿esto puede haber las dos partes? Sí, puede haber. Puede haber con displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Puede haber también eso, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes acá. Miren ustedes dos zonitas. A ver cuáles son las zonas que les parecen. Miren esta zona, ¿no? ¿Cuál es una displasia de bajo grado? Y sin embargo, miren ustedes esta zona, o miren ustedes esta zona, ¿no? Entonces, comienza a ver una mayor certificación. Acá todavía son alargaditas, allá se vuelve más redondita y aquí mucho más redondita. Y comienza a ocupar toda la pared de la displasia de alto grado. Entonces, ahí se lo veo. Entonces, solamente para conocimiento, para que ustedes sepan qué cosa es lo que está pasando acá. Muy bien. Otra vez, y acá el ejemplo mucho más claro, miren ustedes, y miren la dos, ¿no? Entonces, muy claro ahí. Ahora, ¿qué esto puede seguir? Puede seguir y se puede convertir en un carcinoma, se puede convertir en un carcinoma. Pero qué lindo se ve acá, miren, una zona normal, una zona adenosa. Miren ustedes, un adenoma de bajo grado, un adenoma de alto grado. Si ustedes ponen toda la descripción histológica que les hemos dado, ahí lo tienen. Esto pues tranquilamente, seguramente puede ser foto de examen. Con seguridad esto va a ser. Muy bien. Entonces, seguimos. Yo creo que unas compañeras pueden dar muy bien. Ahora pasamos a otra neoplasia maligna. Bien, y esto es el condrosarcoma. Bien, entonces, a veces también hay lesiones que, por ejemplo, pueden tener varios orígenes, pueden dar también. Condrosarcoma es una neoplasia maligna del hueso. Esa es una neoplasia maligna del hueso. La neoplasia maligna del hueso puede ser los osteosarcomas o también puede ser los condrosarcomas. ¿Y por qué? Los osteosarcomas es generador de hueso de matriz osteosa y los condrosarcomas es generador de matriz control. Entonces, son dos tipos de cánceres que vamos a ver. Entonces, también muy superficial, porque este es un ejemplo nada más de lo que saber para descubrir ustedes acá las imágenes que nos muestran este condrosarcoma. El condrosarcoma, entonces, nosotros característica es una formación de matriz control. Generalmente es una neoplasia maligna en personas mayores, generalmente sobre los 50, 60 años, ahí se presenta esta lesión, ¿no? Y muchas veces se va a dar, a veces tal, ¿qué cosas en los huesos planos es lo que más va a afectar? Mayormente en los huesos planos. Y dentro de esos planos, en huesos escapular o en hueso pélvico, en la pelvis, ahí se puede presentar con mucha frecuencia, pero no es el único, por supuesto, ¿no? También los huesos largos, ¿no? También el fémur, ¿no? Y la pelvis, en el húmero, como para la rodilla, columna vertebral, etc. Entonces se puede presentar en muchos lugares. También intralunar, periférico y intracortical superficial. Entonces estos condrosarcomas se pueden presentar en múltiples localizaciones, pero más frecuente en los huesos planos
más frecuente a nivel pélvico, a nivel de la cintura escapular, etc. Entonces también. Y miren ustedes que puede presentar también en los huesos maxilares de la cara, y si no, miren ustedes, se puede tocar. En la laringe también, varias veces hemos tenido condrosarcoma laríngeo, también se puede presentar en esa lesión. Entonces ahí, y el homóplato, ustedes miren ustedes, ¿qué características? Entonces, el condrosarcoma, cuando nosotros referimos desde el punto de vista etiológico, ¿qué es lo que produce? Conocemos dos tipos de condrosarcoma. Desde el punto de vista etiológico, uno que es el primario de etiología desconocida. El primero de etiología desconocida. Y dos es el secundario. Y el secundario es porque este paciente puede haber tenido una lesión benigna, y que después posteriormente se ha transformado en maligna. Y dentro de esta lesión benigna tenemos el incondroma, ¿no? O exostosis osteocartilaginosa, que se llama, el osteocondroma, el fibroma condromisoide, el condroma perostal. Todas estas lesiones pueden sufrir. Es una lesión benigna, pero que puede sufrir una transformación maligna. Eso es el secundario. Ahora, dentro de todo esto, tenemos otras lesiones que presentan con mayor frecuencia esta transformación. ¿Y cuáles son? La enfermedad Oyer y el síndrome de Maffucci. Todas estas son las que con mayor frecuencia se pueden presentar, ¿no? Pero estas son todas esas. Entonces, esto es una lesión secundaria. Primaria, origen desconocido. Secundaria es porque ha habido una lesión benigna previa que ha sufrido una transformación maligna. Eso es, ¿no? Entonces, ya saben, eso es desde el punto de vista etiológico. Entonces, desde el punto de vista etiológico, ¿qué cosa es lo que comienza? Clínica, bueno, usted no se lo va a pedir, pero generalmente es dolor, hipotensión funcional y el malestar general que va a sufrir. Generalmente se caracteriza el cuadro clínico característico de esta lesión, ¿no? El dolor es el primer síntoma, es intermitente, etc. Entonces, dolor, paciente pues que está sufriendo con esa lesión no puede movilizar, hay anulación del movimiento y un deterioro general del paciente, malestar general, fiebre, bajo de peso, etc. Todas las consecuencias que pueda traer este tipo de lesión. Muy bien. Desde el punto de vista macroscópico, miren esta lesión como se ve en el plano nodular. Y allá, acá veo blanquecino, blanco grisáceo y formaciones como bolitas. Formaciones como bolitas. Así se ve. Ustedes, estoy seguro, si tienen la oportunidad de ver un tumor, un condrosarcoma, no se van a olvidar. Ahora, el condrosarcoma presenta múltiples nódulos de cartílago. Son formaciones nodulares, acá lo pueden ver, nódulo, y allá también múltiples nódulos de un color azul claro o blanco perlado, con áreas mixoides. ¿Dónde están las áreas mixoides? Son esas ramitas blanquecinas que son áreas mixoides, y también un aspecto mucoso. Con foco de persificación puede haber, y de color blanco arenoso. El tumor se disemina a través de la cortical a los músculos y gases. Vean en el hueso cómo rompe la parte interna del hueso, ¿no? Rompe el periósteo, el endósteo lo rompe, la cortical la rompe el periósteo y se extiende hacia la zona blanca. Y esto de acá, zona de necrosis, zona hemorrágica, zona de necrosis. Puede haber eso. ¿Qué cosa es lo que me gustaría solamente que ustedes me digan? Que es una formación tumoral, ¿no es cierto?, constituida por múltiples nódulos blanqueados de un color blanquecino o azul, o color azul claro o blanco claro, con áreas mixoides, con áreas también
calcificada. Entonces, información ocular. Porque esto tiene su razón de ser. A veces cuando uno le toma una radiografía, a veces uno lo ve mal, un golpecito moteado, que muchas veces el radiólogo, de repente, ustedes pueden ver, parece una imagen poco, o sea, palomita de maíz. Así se va a ver radiológicamente estos tipos de lesiones. Muy bien, entonces ahí ya tenemos todas estas características. ¿Qué nos faltaría ahora? La micro. Abundante matriz control cartilaginosa, ¿no? Ahora, el crecimiento es lobulado, todo el crecimiento lobulado. Ese es lo característico del crecimiento lobular. Ahora, para suerte de esto, depende muchas veces del grado. Esto puede ser el grado 1, grado 2 o grado 3. 1, mira, o sea, abundante matriz cartilaginosa con condrocitos, ¿no? A veces puede ser, según la zona media clarita, miren que no sé si se lo puede lograr acá, como una islita, como una isla, se nota ahí. Eso es lo que se describe, ¿no? Lo que se describe, ¿no? Incrustado como especie de una laguna. Entonces, estos condrocitos son condrocitos atípicos, neoclásicos, que van a estar, ¿no?, en una especie de lagunas ahí, que es el brillar, ¿no? Y también compensación de los espacios intertravesiculares, ¿no? Muy bien, entonces, pero como le digo, este de aquí depende mucho de la celularidad. Entonces, miren ustedes acá, puede ser grado 1, puede ser grado 2 o grado 3. Entonces, eso es grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderadamente diferenciado, grado 3 pobremente diferenciado. Y ahí está la cantidad de células está en relación al grado. La tibia está en relación al grado. Para suerte de acá, para suerte, esto siempre, o no siempre, pero casi siempre, o en gran parte de la lesión, a veces grado 1, a veces grado 2. ¿No? Muy pocos son grados 3. Entonces, para suerte. Bien, entonces, esto es en cuanto a la histología. Entonces, ya con eso ya tenemos bastante. Entonces, como ven, yo no estoy profundizando en este tipo de lesiones. Ya el próximo semestre, cuando hagamos patología ósea, ahí la vamos a encontrar. Entonces, y vamos a escribir mejor todas estas características de estos condrocitos atípicos, y esa tipicidad puede ser en presentación de repente, por ahí binucleada, puede ser también con presencia de nucleolos prominentes, etc. A veces 1, 2, 3 nucleolos, la tipicidad también en relación a toda esta, ¿no? Entonces, todas son células neoclásicas, cartilaginosas. Muy bien, y eso es entonces bastaría con esto para que ustedes vean esta transformación de esta tumoración ósea. La idea es eso. Muy bien. Vamos a tener otra lesión del papiloma escamoso de esófago. ¿No? El papiloma es una lesión. Toda lesión papilomatosa es el papiloma. Generalmente se va a ver en la piel, donde hay un epitelio escamoso, la lesión benigna es un papiloma. La lesión maligna del epitelio escamoso es un carcinoma. La lesión benigna de un epitelio mucoso glandular es el adenoma. La lesión maligna puede ser pólipo hiperplásico. La lesión maligna, ¿cuál es el adenocarcinoma? La lesión benigna de un tumor, de una lesión muscular, puede ser el mioma, músculo liso. La lesión maligna del músculo liso puede ser leiomioma, sarcoma. El mioma o leiomioma, y lo otro es leiomioma, sarcoma.
Entonces, cada parte benigna tiene una contraparte maligna. Y eso es lo que ustedes ya se van a ir acostumbrando poco a poco. En una semana más lo leen y ya van a estar también con estos conocimientos. Entonces, acá tenemos el papiloma esofágico. Y el papiloma esofágico, felizmente, este papiloma esofágico no es frecuente. Es para una lesión bastante rara. Felizmente que tenemos esta lesión. Bueno, es un tumor benigno del epitelio escamoso. Generalmente muchas veces asintomático, ¿no? Ahora, no es que esto esté en relación directa con el papiloma virus humano, ¿no? Entonces, no es que todos estos papilomas del esófago estén en relación con papiloma virus humano, no. Si usted le pregunta, el papiloma, ¿cuál es la etiología del papiloma esofágico? Solamente un porcentaje estén relacionados. Pero no es que, ni tampoco es que esto sea generalmente asintomático. Tampoco no es tanto así, ¿no? Sino que esto muchas veces está asociado a otras cosas. Y esto generalmente se va a dar con una irritación crónica de la mucosa o por infección del papiloma virus humano. Se debe una respuesta regenerativa con proliferación del epitelio escamoso. Entonces ahí, miren ustedes ahí, hay bastantes cositas que hablan, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, puede ser una irritación crónica. Se puede dar por una irritación crónica o se puede dar por una infección por el papiloma virus humano. Entonces ya tenemos dos cositas ahí para hablar, ¿no? Y la etiología se va a ver una mejorancia, hiperplasia del epitelio escamoso debido a una irritación química. Ejemplo, consumo de alcohol, tabaquismo, esofagitis por reflujo. Y la esofagitis por reflujo es muy importante en esta lesión. Porque si bien es cierto, esto es hasta cierto punto, no es una patología sintomática, pero sí tenemos una esofagitis por reflujo, está muy asociada. Irritación mecánica, los estén metálicos, por ejemplo, esos tubitos que se le ponen, ¿no? O implantación, ¿no? Alimentaria crónica. A veces puede ser que esté la implantación alimentaria, o sea, hay un defecto, de repente en el tubo, y eso hace que haya un contacto con el esófago. Eso va a irritar la mucosa. Y esa irritación de la mucosa, que es lo que provoca una respuesta hiperregenerativa del epitelio escamoso, ¿no? Entonces, el contacto es, comienza a ver, infección por papiloma virus humano, desde el 10 hasta el 50. En otra literatura se puede encontrar hasta el 75% de estas lesiones de los papilomas esofágicos puede estar asociado al papiloma virus. Pero entonces quiere decir que no toda lesión, ¿no?, etiológicamente se deba al papiloma virus. No todo. No todo. Entonces, por eso a veces, y eso se lo digo porque a veces pueden encontrar a una paciente, pueden encontrar a otra, tienen un diagnosticado un papiloma esofágico. De repente no se viral, dicen. ¿Quién sabe? Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Por qué? De repente la señora lo que sufre es de una gastritis crónica, ¿no? Una gastritis crónica con reflujo gastroesofágico. Y esto sí le puede dar. Eso puede ser. Bien, síndrome genético. Bueno, la síndrome genético también puede ser. La mayoría están asociados con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, eso es otra cosa. Gran parte de esta lesión se asocia al reflujo gastroesofágico. Y ustedes saben que este reflujo gastroesofágico no tan solo es culpable, bueno, le puedo mencionar otra cosa. A veces esas lesiones a nivel laringio, esos globos laringios, unos nódulos granulomatosos laringios, que está ocasionado por este reflujo gastroesofágico.
le das tratamiento para su gastritis y después desaparece ese nódulo lácteo. Entonces, hay que verlo siempre usted piense qué cosa es lo que está viendo. Entonces, ya tenemos ahí entonces toda esta lesión. ¿Qué cosa les voy a presentar? Generalmente asintomático, pero hay una dificultad tránsito de la evolución del líquido muy frío, muy caliente. Dificultad de los alimentos sólidos, dolor post-extraño. Y además de eso también la pirosis, además de eso también el reflujo gastroesofágico, que es muy mencionado por estos pacientes, ¿no? Muy mencionado por ellos, y eso es lo que voy a hacer. Ahora, esto de acá, generalmente esto se va a presentar en el tercio distal. En el tercio distal es donde más se presentan estas lesiones, ¿no?, elevadas o estos papilomas esofágicos en el tercio distal. Generalmente, pero eso no quiere decir que no se presente en otras áreas. Muy bien, y ahí lo tienen. Bueno, macro, entonces tenemos, miren ustedes, una lesión polipoide con aspecto verrucoso, blanquecina, puede ser sésil o pedunculada, ¿no?, y pequeña, redondeada, superficie lisa o rugosa. Generalmente menos 5 milímetros y mayormente en el tercio inferior del esófago. Entonces es un crecimiento esofítico que puede ser sésil o pedunculado. Blanquecino, ¿sí?, también de tamaño generalmente menos de 5 milímetros. Entonces, todas estas lesiones, todos estos cambios que vemos nosotros desde el punto de vista endoscópico y macroscópico. Entonces, ¿sí?, desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren ustedes acá, esa es la formación de un crecimiento exofítico, un crecimiento polipoide. Entonces, vamos a ver cómo es que a tratar de interpretar toda esta lesión. Hacia arriba a la izquierda tenemos otro, si eso lo ponemos, si esta imagen lo ponemos a la izquierda, esto de acá, para saber qué cosa es lo que tengo que encontrar. Cuando nosotros vemos un epitelio escamoso, lo primero que tenemos que identificar qué cosa es, lo primero que tenemos que identificar es la capa basal. Entonces vamos a ver, entonces mejor acá. Entonces vamos a ver esto, capa basal, capa basal. Capa basal es lo primero que identificamos nosotros. Luego tenemos acá, por encima de la capa basal, la capa suprabasal. Luego tenemos esta zona, que es la, ¿cómo se llama esta capa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En una piel? ¿Cómo le llaman? ¿Espinosa será? ¿Ah? ¿Cómo se llama estos queratincitos en la capa espinosa? ¿Cierto? Pues capa espinosa, muy bien. ¿Cómo se llama acá? Luego tenemos aquí arriba, vamos a ir. Miren, cuando se engrosa esto ya, y acá arriba ya tenemos la capa superficial, ¿no?, la capa córnea. Muy bien. Miren ustedes acá. Cuando hay una lesión, ¿no?, ya sea irritativa, ya sea viral, ya sea infecciosa, lo que sea, hay la capa suprabasal va a haber mayor cantidad de mitosis. Al haber mayor cantidad de mitosis, entonces el número de esta capa espinosa, el número se incrementa. Al incrementarse se amplía, se pone mucho más ancho. Cuando sucede esto, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede, ¿cómo se llama a esta amplitud? Entonces, ¿cómo esto recibe un nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acantosis. Acantosis. Se amplía. Ahora, cuando hay una acantosis, normalmente este epitelio de la capa equimosa se comienza a adelgazar, se comienza a alargar para llegar a la capa córnea. Normalmente en esta parte superficial, que es la capa córnea. Pero como acá ha habido
un incremento de celularidad. Esta capa cónica, cuando llega a la parte superficial, todos esos núcleos tienen una apoptosis y desaparecen. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Va a haber un incremento de esta capa córnica. El incremento se llama hiperkeratosis. 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 Muy bien. Hiperkeratosis. Pero esta hiperkeratosis, ¿qué es lo que sucede? Al incrementarse acá, se ha replicado esta célula, estos núcleos no desaparecen. Y como estos núcleos no desaparecen, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una parakeratosis. Entonces, aquí tenemos parakeratosis. Parakeratosis. Miren, entonces, parakeratosis. Entonces, si nosotros vamos a ver. Luego, la otra cosa es, aquí no se ve, pero estas papilas comienzan a incrementarse. ¿Y cómo se llama esto? Papilomatosis. Papilomatosis. Muy bien. Ahora, imagínense ustedes esto de aquí. Todo esto es el eje. No hay papiloma, así que no encontramos un eje vascular. Entonces, este de acá, ¿cómo se le llamará? El eje vascular. Eje vascular. Muy bien. Y si nosotros vemos ya todito eso, ¿qué vamos a encontrar? Una formación papilomatosa, caracterizada por qué? Hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis, papilomatosis y eje vascular. Ya está todo. Ya está todo. Entonces ya tenemos, y eso es lo que está representando. Eso es lo que está representando. Hiperkeratosis, ¿no? Con papilomatosis, acantosis, ¿no? Papilomatosis, eje vascular central. ¿Se acabó? Se acabó. ¿Listo? Ahí ustedes tienen descrita toda la microscopía de esta lesión. Es una formación papilomatosa de la física, no caracterizada ¿por qué? Por haber de afuera hacia adentro hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis, papilomatosis y eje vascular central. Muy bien. Vamos a ver otra ahora. Ahora, ya usted dirá. Bien, entonces ahí lo tenemos muy bonito. Ahora, este de acá, si es viral, puede encontrarse cambios citopáticos. Puede encontrarse. Y ahora sí, tenemos, miren ustedes acá los núcleos, como se ven, ¿no? O sea, las paredes. Hiperkeratosis con parakeratosis. Acantosis. Papilomatosis. Eje vascular central. ¿Listo? ¿Problema? Muy bien. Ahora, no le quiero poner a esto porque cuando se dice cuando hay, no sé si esto podría ser un cambio viral. Perdón. No sé si esto podría ser, pero no acá podría ser que sea cambios virales, cambios citopáticos, donde los núcleos se hacen más hipercromáticos, los núcleos están rodeados por una pacola, ¿no? Y eso es lo que a veces se denomina un cambio viral, ¿no? O cambio citopático. Pero ahí también ustedes pueden ver ahí, ¿no? Hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis irregular, papilomatosis, eje vascular central. Y si quieren ponerle como un cambio citopático, suponiendo que esto haya sido una infección viral. Y ya está todo. Imagen del examen, porque ahí está todito lo que tienen ustedes que anotar. Todo eso lo tienen que anotar. Entonces aquí ya no hay que yo me olvidé, que yo no supe,
que falté a la clase, bueno. Bien, miren, ustedes ahí igual. Todos son cambios virales para mostrarnos simplemente todo esto. Ahora este de aquí, algunas veces se pueden ciertos cambios reactivos. Y también, yo no le he mencionado, por ejemplo, el infiltrado inflamatorio que hay a nivel de término superficial. No le he mencionado eso, muchas veces puede también contener un infiltrado. No lo he mencionado. Estos cambios pueden estar asociados a cambios citopáticos, ¿no? Donde están estas celulitas con un citoplasma claro, unos núcleos más reclamáticos irregulares, ¿no? Y esos son cambios citopáticos o cambios celulares por infección. Muy bien, entonces, otra vez, igual, la misma foto, anteriormente mostrada, un poquito más de acercamiento para vernos también todos estos tipos de lesiones. Bien. Igual, todas las fotos están muy bonitas, muy bien tomadas, todo eso, un buen contraste, buena iluminación, perfecto. Este es un panorámico, igual casi a la primera lámina que se ha mostrado, un panorámico que muestra en toda su extensión la lesión. Unos honguitos, crecen ahí unos arbolitos ahí, o esa, ¿cómo se llama esa verdura? Verdecita, ¿no? Brócoli, ¿no? Como un brócoli parece. Lindo también, para que no se olviden, de repente se me ocurre. Pregunta número 1, listo, ahí está. Como sé, ¿lo van a tomar? ¿Foto? Todas las fotos están bien claras, bien tomaditas todas las fotos, ¿no? Parece que me han contratado para tomar fotos. Bueno, esto es entonces pues la lámina. Ahora vamos a ver a otra lesión que también es. ¿Cuál es la parte benigna de este linfoma? ¿Cuál es la parte benigna? Si yo tengo una lesión. Esto se da el linfoma es una enfermedad precoz, ¿no? El linfoma se da por los linfocitos, ¿no? Linfocitos, entonces la célula linfoide, ahí se van a presentar. La lesión benigna, el linfocito, ¿qué cosa será? Hiperplasia folicular, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros una hiperplasia folicular, un crecimiento o una adenitis, si quieren, ¿no? Una adenitis crónica. Entonces, eso es una lesión del ganglio linfático. Y el linfoma viene a ser esa transformación de todo ese tejido linfoide en una neoplasia. Este linfoma, nosotros vamos a ver que se va a clasificar en dos tipos: un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. Dos tipos ya usted lo clasifica. Entonces, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin. De frente ustedes lo clasifican. Y el linfoma, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Entonces son en los linfocitos. Y estos linfomas tienen dos tipos: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. No, pero yo he visto linfomas en lo grande, linfoma. No. Acá hay son dos tipos de linfomas. Y los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin. El no Hodgkin se amplía un abanico y comienza a haber una serie de variedades. ¿No? Ahora, este de acá, primeramente, el linfoma de Hodgkin son linfomas células B. ¿No? Linfomas células B, generalmente. Los linfocitos B son células que producen proteínas, los linfocitos células T. Entonces son a veces lo que vamos a encontrar generalmente en este tipo de. Entonces, este linfoma responde, los linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, responden a una serie de tratamientos específicos. Y los linfomas no Hodgkin, como digo, se abre un abanico. Y en ese abanico
puede haber una serie de linfomas. Linfoma célula B, linfoma célula grande, linfoma célula pequeña, y una serie. Bueno, entonces, todo eso también ahí, entonces, pero son no Hodgkin, ¿no? Entonces, eso es lo que viene entonces, a representar esas células. Basta suficiente son linfomas. ¿En qué células se origina el linfoma? ¿En qué células? ¿En qué tipo de linfocito? En los linfocitos B. Ahí se va a originar, ¿no es cierto? Ahora, en este linfoma de Hodgkin se han descrito 4 variedades. 4 variedades descritas en el linfoma de Hodgkin. La más común, la más frecuente es la esclerosis nodular. Luego tenemos celularidad mixta, rica en linfocitos y depresión linfocítica. Esa es la más frecuente, la más común que vamos a encontrar nosotros en este linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, este linfoma de Hodgkin, entonces tiene una variedad. Ahora, ¿y por qué se caracteriza esta lesión? Porque se dice que es bimodal. ¿Y por qué bimodal? Porque se va a presentar en 2 grupos etarios. Generalmente uno se presenta entre los 15 y los 30 años, otros dicen hasta los 35 años de edad. Ese es un tipo de linfoma. Y el otro grupo etario que se presenta es mayor a 50 años de edad. Bueno, entonces son 2 grupos etarios muy característicos que se va a presentar este linfoma de Hodgkin en gente joven. Y a veces uno puede encontrar, he tenido varios amigos que han tenido sus hijitos, 16, 17 años, entonces luchando, pero que tienen un linfoma de Hodgkin. Pero han superado la etapa, ahí está. Ya son universitarios, ¿no? Entonces, y otros profesionales. Entonces, una distribución bimodal. Entonces, uno presenta entre los 15 y 35 años. Dentro de epidemiología, dentro de todo esto, solamente he puesto la que vamos a ver hoy día, que es la esclerosis nodular. Eso es la lámina que vamos a ver como la esclerosis nodular, ¿no? Y esclerosis nodular es aproximadamente el 70% de todos los linfomas de Hodgkin son esclerosis nodular. Entonces eso ya nos dice bastante para nosotros, ¿no? Y esta esclerosis nodular es la que se presenta siempre en gente joven. Y esta esclerosis nodular, ¿no? Esta esclerosis nodular generalmente tiene una localización también en gente joven. ¿Y dónde se localiza? En los órganos linfáticos mediastinos supraclaviculares y cervicales. Generalmente ahí lo encontramos. A veces son unos ganglios a nivel axilar, supraclavicular, cervical. Generalmente tiene esa predilección. Pero eso no quiere decir que eso sea absoluto, ¿no? Si bien es cierto, generalmente se presenta ahí, miren ustedes acá, en toda esta zona, donde se pueden presentar estos linfomas de Hodgkin. ¿Dónde se pueden presentar? Pero para suerte, la esclerosis nodular, para suerte se presenta en gente joven y para suerte generalmente en la región cervical, supraclavicular, axilar, generalmente ahí es donde vamos a encontrar estos tipos de linfoma. Muy bien, ahí lo tenemos entonces otra vez una clasificación pues, según la OMS, ahí lo tienen ustedes, ya, para que no se olviden, aquí tienen la esclerosis nodular es la que nosotros vamos a ver ahora. Pero tiene celularidad mixta, tiene problema linfocítico, tiene presión linfocítica, que también tienen sus características, ¿no? En cuanto al porcentaje de presentación y también en cuanto a calidad. Pero estos son generalmente esclerosis nodular, esclerosis nodular, acuérdense, esclerosis nodular. Nodular a forma nódulo, forma nódulo también, y eso es así, ¿no? Todo este tipo de células se va a clasificar porque acá vamos a tener una representación celular característica. ¿Y cuál es la representación celular característica de esto? Es la célula de red externa. Pero no quiere decir que esta sea la única, la célula de red externa. Y cosa curiosa, la célula de red externa también tiene representación en cada una de estas. Pero hay una variedad de células de red externa.
¿no? La célula Rett-Steinberg clásica, la más frecuente, es la celularidad mixta, es donde voy a ver gran cantidad de estas células Rett-Steinberg. Pero, y la esclerosis nodular también, pero en la esclerosis nodular se presenta otro tipo de células también con mayor frecuencia. ¿Y cuál es el tipo de célula de Hodgkin? Más frecuente en la esclerosis nodular es la célula lacunar, de laguna, ¿no? Lacunar, ¿no? Ese es el tipo. Y con escasas células de Rett-Steinberg, y lo que más predomina son las células lacunares. En la esclerosis nodular, entonces ya tenemos ahí, nosotros vamos a ver toda esta característica. Muy bien. La etiología, ¿en qué está basado? A veces muchos se dicen que uno de los factores etiológicos es el virus de Epstein-Barr. A veces se ha asociado este virus, que se ha encontrado más del 50%, entonces el 60% de pacientes que tienen linfoma de Hodgkin asociado al virus de Epstein-Barr. Entonces lo dan ellos como un factor etiológico, ¿no? Y la mononucleosis infecciosa previa. También asociada a la infección por VIH y antecedentes familiares en otros factores heterogénicos, etiológicos también importantes. Y particularmente tenemos que ver, ¿no? De repente son dos hermanos, entonces de repente lo más probable es que ellos tengan antecedentes de este tipo de enfermedad. Entonces tenemos ahí factor patogénico, etiológico, entonces virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces la relación familiar, particularmente en hermanos, y también tenemos infección por VIH. Entonces, y el virus de Epstein-Barr, ¿no? Ustedes tienen los hermanos. Clínicamente, bueno, ahí vamos a solamente mencionarlo. ¿Por qué se caracteriza? Si yo me encuentro cómo está el ganglio a nivel cervical, a nivel axilar o a nivel supraclavicular, aumenta el volumen. A un ganglio, aumentado de volumen. ¿No? Entonces, entre 30 y 40% de pacientes presentan síntomas B. Y dentro del síntoma B, ¿qué se requiere? Fiebre. A veces son pacientes que hacen fiebre, 38 grados, 38,5, 38,2, fiebre. Y a veces sudoración nocturna. Sudoración nocturna. Ojo que aquí a veces se quejan de esta sudoración nocturna, ¿no? Entonces los pacientes llaman, y eso es una de las consultas que tienen: papá, se puso demasiado, cambian, y se cambian de pijama muchas veces. Se cambia, y la sudoración, ustedes saben que para qué evita sudoración, ya no le sube la fiebre, ¿no es cierto? Se está eliminando. Pero eso es como una sudoración en la noche llamativa. ¿Y eso qué hace también? Que este pacientito comience a bajar un poquito de peso. Baja de peso, causa, no sabe. Pero si tú comes bien y te estás alimentando bien, tendrás parásitos, tendrás bacterias, charrupa, cualquier cosa. Pero no. Y después se dan cuenta que un ganglito aumenta de volumen, aumenta de volumen, aumenta de volumen. Y a veces se junta uno, se junta otro, se junta otro. Entonces ahí van al médico, y el médico a veces comete el error de una punción para ver qué cosa es. No se hace eso. Le complican la vida al paciente, le complican la vida al patólogo, ¿no? Porque el diagnóstico no se puede hacer como uno quiere. Que le saque un ganglio, lo saca y listo, porque tiene todo el una exéresis y un ganglio, que es lo mejor. Y no una biopsia, una biochatización, no. Que puede ser, sí se puede hacer, pero no deja margen a hacer estudio de inmunistoquímica, porque todo esto requiere estudio inmunistoquímico. Doctor, por el caso de que se hayan fusionado los nódulos linfáticos, como lo había mencionado, entonces para extraer una promesa para el diagnóstico del paciente tendrían que exceder toda esa fusión de ganglios o solamente no basta. Depende de la fusión que tenga. Porque mira, no siempre se va a funcionar eso, no siempre está ahí. Pero de repente por eso tiene que estar alguno escondido. Acá hay uno, acá hay uno, se pasa. Se saca eso. Claro, a veces no se fusiona, se puede fusionar un grupo, pero de repente supraclavicular, ¿no?
¿Por qué a veces lo que piensan es, no, mononucleosis infecciosa nomás, piensan a veces menos. No te preocupes, ¿cuántos años tiene? 16 años. No te preocupes, no es cosa. Entonces, atribuyen a eso. Pero estos ganglios requieren de todos estos estudios, requieren de estudio inmunohistoquímico. Y con la bioxaspiración no hay esa facilidad para hacer esos estudios inmunohistoquímicos. No hay. Entonces, sin embargo, es un tejido, sí, porque estos a veces es 6, 7, 8, 10 cortes para hacer estudio inmunohistoquímico avanzado. Entonces, se hace todo. La solicitud de esto ya nos permite ver. Ahora más todavía si está asociado a fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa específica, mayor razón todavía para pensar de que pues, ahí tenemos nosotros entonces toda esa vez, ¿no? La fase, cómo es el ganglio. Y vamos a ver lo mismo que es aquí. Ahí está. Cómo creció el ganglio, aumentó el volumen, macroscópicamente está aumentado el volumen. Macroscópicamente, ¿no? Aumentado el volumen. Y la superficie de corte color pardo rosadito, miren ustedes, con formación lobular. Entonces, ya. Si es esclerosis nodular, entonces nódulos, gran cantidad de nódulos. Y cada vez que este nódulito, esta celulita que ven ese nódulito es fibrosis. Es fibrosis, por eso le da esa formación nodular. Entonces, calcio rosada, superficie de corte pardo rosada, lobulada, por banda fibrótica. Esa banda fibrosis es lo que le va a dar esta formación nodular. ¿No? Entonces ya, ahí está. Entonces, ganglios de volumen, consistencia aumentada, al corte, que es superficie corte pardo o pardo rosada, múltiples formaciones nodulares o lobulares, ¿no? Con una bandita fibrótica. No hay necrosis, no hay hemorragia. Eso es macroscópico. Miren ustedes ahí, este es el ganglio. Y este es un panorámico, vamos a verlo ahí, miren ustedes. Esto es importante ver. ¿Qué cosa es lo que tiene? ¿Así se ve un ganglio normal? No se ve así. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Lo primero que ustedes tienen que poner microscópicamente, ¿qué es? ¿La arquitectura normal se conserva? No. Entonces, pérdida de la arquitectura. Como primera característica microscópica, pérdida de la arquitectura. Ahora, miren ustedes acá, en esta fotografía, en esta más cerca, en esa otra que es un poquito más lejana, miren ustedes cómo estas formaciones, este tejido rosado pálido, esas son bandas de colágeno o bandas de fibrosis. Y esa banda de colágeno va a separar a toda esa estructura. ¿Y qué cosa es lo que produce? Miren este acercamiento más, las formaciones nodulares o formación lobular. Por eso que se le llama linfoma, esclerosis. ¿Esclerosis por qué? Esclerosis por la presencia de tejido colágeno o tejido fibroso. Esclerosis. Y nodular, porque ese tejido fibroso va a formar nodular, formación nodulares. Entonces está esclerosando, está formando. Aquí lo tenemos. No, esclerosis. Muy bien, y ahí lo tenemos. Entonces ya todas esas coloraciones rosadas pálidas son bandas de colágeno o de tejido fibroso que forman estas formaciones nodulares o lobulares. La primera característica entonces, pérdida de la arquitectura. Segunda característica que tenemos ahí, bandas de colágeno, que le da una formación lobular a toda esta estructura de este ganglio. Otra característica, vamos a ver ahí, miren ustedes acá. Estas son las células red Stenberg clásicas. Estas son las células red Stenberg clásicas, las células red Stenberg.
Entonces, ¿y por qué se caracteriza? Los semilleros microscópicos clásicos del linfoma de Hodgkin son las células que es una célula bilobular con núcleo grande, nucleolos prominentes en forma de inclusiones que confrontados de espejo, ¿no? Y su gran presentación, como si fuese ¿qué cosa? Ojito de con nucleolos prominentes, eso es ojito de Muy bien, esa es la clásica, pero la que nosotros vemos acá es la más que esta es la esclerosis nodular. Muy bien, tenemos eso. Entonces, esta es la esclerosis nodular, perdón, la lagunar, ¿no? De células citoplasma, amplio, claro, con núcleo que puede ser lobulado o multilobulados o núcleos, ¿no? y que están rodeados por un halo claro y que dan un aspecto de lagunita, por eso se le llama esclerosis nodular. Perdón, célula lagunar, rodeados, todos esos son linfocitos atípicos malignos, pero estos linfocitos que ustedes pueden ver son los únicos, el único constituyente. No. Esta es otra cosa que también llama la atención en estos linfomas de Hodgkin, que a pesar de tener formación nodular, formación de células Rottensteimer, formación de células lacunares, es rodeado o presencia de estas células linfocitos malignos, ¿no? Pero también tenemos otras, miren ustedes, son otras características de celulitas también lagunares, hay que multilobuladas, ¿no? Multilobuladas, y arriba también hay, y en los costados también hay. Todo un linfocito maligno que vamos a encontrar. Bien, miren ustedes el colágeno, cómo se muestra este colágeno. Bien, vamos a ver qué está. Entonces no siempre el componente celular, es el linfocito maligno, sino que también podemos encontrar otro tipo de células. Y estos tipos de células pueden ser células plasmáticas, pueden ser macrófagos, pueden ser linfocitos maduros, ¿no? Pueden ser eosinófilos, como ustedes lo pueden ver, gran cantidad de eosinófilos dentro de toda esta lesión tumoral. Curioso es que ustedes ven acá esta infiltración celular con estas células y con estas células también. Entonces son células malignas con presencia también de estas células normales, digamos, células que normalmente están constituyendo el linfocito maduro, ¿no? Estas células plasmáticas pueden tener macrófagos, pueden tener eosinófilos, pueden también tener leucocitos, ¿no? Como componente normalmente. E inclusive se habla también a veces de formaciones granulomatosas que se pueden encontrar en este tipo de expresión. Muy bien. ¿Preguntas? Nada. Seguimos entonces. Ahora, aquí con esta lámina sí me tengo un poco de duda. Tengo un poco de duda porque este es adenocarcinoma de los conductos de páncreas. Cuando nosotros hablamos del adenocarcinoma de los conductos de páncreas, estamos hablando del ampuloma o del esfínter de Roth, ¿no? Entonces, pero me parece que toda esta imagen esto más está relacionado al cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, y no está relacionado, no lo he relacionado yo con el adenocarcinoma de los conductos pancreáticos. El adenocarcinoma de los conductos pancreáticos puede ser el conducto pancreático en sí, o puede ser también a nivel de la unión de torcolédoco, ¿no? Con el conducto pancreático en sí, o sea, pancreático biliar. Entonces, eso es lo que tengo de bueno, todo esto está relacionado más al cáncer de páncreas, por lo tanto, esto yo no lo voy a considerar, yo no me he dado cuenta, pero pensaba que era un adenocarcinoma de páncreas. Yo casi todo he focalizado en un adenocarcinoma de páncreas, de cabeza de páncreas.
pero ahora veo yo que es un adenoma que se llama de los conductos, ¿no? Entonces, es muy diferente. El adenoma de los conductos es muy diferente a lo que es un adenoma, ¿no? Entonces, igual, no voy a considerar esta lámina para su examen, ¿no? Entonces, ¿ves? Estoy hablando ahí más que todo de cáncer de páncreas, y no sé, no me he dado cuenta, pero bueno. Todo está relacionado al cáncer de páncreas, completamente diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, en patología especial hay un adenocarcinoma de los conductos biliares. Entonces ya, ahí está. Pero no me he dado cuenta acá que se está repitiendo lo de la patología especial, lo estamos repitiendo. Entonces por eso yo no todo adenocarcinoma de los conductos pancreáticos. Ahora, si es adenocarcinoma de los conductos pancreáticos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo lo voy a enfocar de repente para el próximo. No, es que no sé cómo llegar a eso. Es una adenocarcinoma. Y los conductos pancreáticos sí caen acá, ¿no? Este factor te dice que esto te lleva a eso y tiene una relación. Pero si ya se lo dejamos. Metástasis de melanoma maligno. Bueno, también es una lámina nueva, es esto, recién ha sido agregada para este parcial, ¿no? Metástasis de melanoma maligno en estómago. Bueno, entonces, ¿pero qué cosa es el melanoma maligno? El melanoma maligno pues, es una neoplasia maligna que se va a producir a nivel de la piel, ¿no? A nivel de la piel se produce. Y eso se va a producir a nivel de los melanocitos, ¿no? Y estos melanocitos se encuentran pues, en la capa basal, ¿no? Ahí se van a encontrar por múltiples motivos. Entonces, estos pueden sufrir una transformación maligna, pueden sufrir, ¿no? Algún tipo de lesiones malignas, ¿no? Y eso de ahí puede originar pues, un melanoma. Estos melanomas que pueden ser a veces en sentido horizontal o pueden crecer en sentido vertical, y esto puede provocar una infiltración, ¿no? Una infiltración a nivel, ¿no? de los vasos sanguíneos y producir una metástasis. Esta metástasis entonces no viene a ser sino una diseminación de toda esta célula. La metástasis es una diseminación celular, ¿no? Entonces, todo eso puede ir a diferentes partes. El melanoma maligno, ¿no? El melanoma maligno puede encontrarse en cualquier parte. En cualquier parte puede producir una metástasis. Puede ser al riñón, puede irse pues, al cerebro, puede irse a la vía digestiva, al estómago, puede irse pues, a cualquier parte del tubo digestivo, se puede metatizar. Y la metástasis no viene a ser sino la diseminación de células cancerosas de su lugar de origen, o sea, el tumor primario, hasta otra parte del cuerpo, que es el tumor secundario o metastásico, ¿no? ¿Y esto dónde se va a localizar? A través de la sangre o a través de la vía linfática, o sea, vía hemática o vía linfática. Ahí se puede diseminar este tipo de lesión. Entonces, y da lugar a una serie de alteraciones. Normalmente esta es la imagen que nos muestra a nosotros la característica de un melanoma maligno, pero tiene relación a la piel. Tiene relación a la piel, a veces presenta una asimetría en estos bordes, de bordes irregulares, el color es muy oscuro y hay unos cambios de color, a veces el color es marrón negruzco, que se puede ver en áreas, puede haber en el diámetro, en el grosor, también puede variar, ¿no? Y la evolución, todos son pues, cambios cuando uno lo ve en la piel. Esto sucede en la piel. Y en la piel, de acuerdo a la profundidad, a veces nosotros lo catalogamos como grueso, o sea, medimos a veces, muchas veces, del epidermis
hasta el término, cuánto hay de profundidad, y de acuerdo a eso ya decimos, bueno, cuál es hasta el pronóstico se puede dar con esa medida que uno da. Entonces todo esto está relacionado pues a este tumor primario, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que yo encuentro macroscópicamente? Porque acá, ¿qué cosa es lo que me va a sacar? A veces lo único que se obtiene acá de la biopsia, ¿por qué? Porque esta biopsia, el gastroenterólogo la va a describir como formación nodular, ¿no? O sea, unas imágenes endoscópicas con formación gástrica o formación nodular. Formación nodular y de un tumor a veces parduzco o marrón parduzco. Nada más, punto, la describe así, como presencia de superficie mucosa con formación nodular. Entonces esto viene pues, a ser un hallazgo para el patólogo. Y como ustedes pueden ver, aquí dentro de todas esas estructuras, glandulares, vemos acá unas células, ¿no? Y esas son células melanocíticas, ¿no? Células melanóticas con pigmentadas. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacen estas células acá? ¿Qué hacen? Entonces, de inmediato comenzamos a estudiar y ahí vemos nosotros, miren ustedes, la mucosa gástrica está normal, sin embargo, forma esto de una formación nodular, una formación nodular, que es lo que lo describe el gastro. Y en el punto de vista histológico, la vemos nosotros como presencia de células melanocíticas, ¿no? en la lámina propia o en la superficie, ¿no? De color, bueno, un color siempre es un color medio marrón parduzco, ¿no? Sin alteraciones, porque esto no va a destruir el resto de la célula. Simplemente es la presencia de estas células melanocíticas malignas, ¿no? Que muestran unos núcleos grandes, hipercromáticos, ¿no? Entonces, con un nucleolo prominente, a veces el nucleolo puede ser un nucleolo rojo prominente, y también mitosis. Basta que haya esto para que nosotros pensemos, pues, en realidad, que este es un melanoma, ¿no? ¿Y dónde se ha originado? Como consecuencia de una metástasis, ¿no? De una lesión primaria localizada, mayormente localizada en la piel. Ahí se va a originar. Y esto es lo único que podríamos mostrarles a ustedes en este tipo de lesiones, en estas melanomas malignos, ¿no? Metástasis a estómago. ¿Ok? ¿Bien? No, esto ya es otra cosa. Esto es lo que estábamos nosotros viendo hasta el año pasado, que era leiomioma, no se muestra. Hasta ahí no va a quedar la clase. Es que ha sido agregada pues esta lámina y ha sido cambiada, porque era tumor, otro tumor menos, los leiomiomas, ¿no? Los leiomiomas que eran en útero, pero eso ha sido cambiado, se ha retirado el leiomiomas y se ha puesto este tumor. Ok, listo.